Hola mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están en el día de hoy? Mi nombre es Daniel Navarro y en esta hora les traigo de parte del Señor un mensaje, ¿sí? Que espero que sea edificación para sus vidas, para mi vida también, y que cuando escuchen o miren este video sea el Señor hablando a través de su palabra para edificación de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta hora vamos a estar haciendo una pequeña oración, ¿sí? Para así darle inicio al mensaje que Dios nos tiene preparado para el día de hoy. Oramos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirme estar en esta hora, Señor, anunciando tu evangelio, Rey de la Gloria. Gracias, Dios mío, porque eres tú quien pones ese deseo en nuestros corazones, Señor Jesucristo, para llevar el mensaje a aquellas personas que no lo conocen, Dios mío. Te pido en el nombre de tu Hijo amado que seas tú hablando a través de tu palabra, a través de nosotros, Rey de la Gloria, para edificación de otras personas. Dios mío, ayúdame, Rey de la Gloria, a que pueda, Señor Jesucristo, hablar conforme a tu palabra, Señor Jesús. Que sea tu Espíritu Santo guiando cada una de mis palabras. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, edificando a través de mí. Úsame como un instrumento para edificación de otras vidas, Señor. Gracias te doy, Dios mío, por tu infinita misericordia y que por gracia a ti, Señor, estoy acá en esta hora, Dios mío, anunciando tu evangelio, Padre amado, anunciando las buenas noticias, Rey de la Gloria. Gracias te damos, Señor, por ser tan bueno y tan misericordioso. Sé tú guiando esta palabra en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta hora el mensaje que el Señor ha preparado para nosotros se trata de cómo ser un buen siervo de Jesús, ¿sí? O cuáles son las pautas, ¿sí? Para ser un buen siervo de Jesús. Leemos en la palabra del Señor en 1 Timoteo 4, 6 en adelante, ¿sí? Leemos a la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: enséñales todo esto a los hermanos, y así serás un buen siervo de Jesucristo, nutrido por las palabras de la fe y la excelente enseñanza que has seguido. Rechaza los cuentos irreverentes y tontos y más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. El ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios te trae bendiciones tanto por la vida presente como para la vida del mundo venidero. Todos pueden estar seguros de que esto es cierto, que por esto mismo trabajamos y luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. Él es el Salvador de todos los seres humanos, pero en particular de aquellos que creen en Él. Enseña a todos los que te digo y diles que lo pongan en práctica. No dejes que nadie te considere menos por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Mientras yo llego, ocúpate de leerle a los creyentes las escrituras, animándolos y enseñándoles. No se te olvide el don que recibiste por medio de profecía, cuando los ancianos líderes impusieron las manos. Presta atención a estas cosas y dedica tu vida a hacerlas para que todos vean el avance de tu trabajo. Ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñan. Si eres constante, aseguras tanto tu salvación como la de lo que escuchen tus enseñanzas. Muy importante esto, hermanos, este texto de la palabra, de verdad que me llamó muchísimo la atención por el tema de que Dios nos incita, ¿sí? O sea, acá es algo que tenemos que, nos dice acá la palabra que tenemos que estar nutridos, ¿sí? Por las palabras de la fe. Amén. Entonces dice, enséñales todo esto a los hermanos y así serás un buen siervo de Jesucristo, ¿sí? Nutridos por las palabras de la fe y de las excelentes enseñanzas que has seguido. Pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos. Yo les pongo un ejemplo, ¿sí? Yo cuando empecé en los caminos del Señor, vinieron unas personas que se hacen llamar testigos de Jehová, ¿sí? Y ellos intentaron a mí como envolverme, ¿sí? Acá yo le llamaría cuentos irreverentes y tontos, de que estamos en un paraíso, que el infierno no existe, pero gracias a la misericordia del Señor, yo fui criado en el Evangelio, ¿sí? Que por desobediencia
al cierto tiempo me aparté y bueno, gracias a la misericordia de Dios, Él me volvió a llamar y me perdonó, ¿sí? Y estoy acá hoy en día anunciando la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a ese guiamiento que me dieron mis padres, ¿sí? De que solo hay un Dios, de que nuestro Señor Jesucristo fue el que vino a la tierra a morir por nuestros pecados, ¿sí? Yo no, o quizás el mismo Espíritu Santo ahí no dejó de que yo me dejara envolver, ¿sí? Porque yo estaba encaminando otra vez a los pasos del Señor, yo estaba siguiendo los pasos del Señor nuevamente. Entonces, cuando vinieron esas personas a mí a decirme de que ven, hay un paraíso, o sea, todos esos cuentos irreverentes y tontos que nos habla la palabra del Señor acá, gracias al Señor yo lo rechacé, ¿sí? Yo le dije, lamentablemente, o sea, para mí solo hay un Dios y yo creo solo en lo que la palabra del Señor dice. Entonces ellos ahí como que sí se frenaron y se dieron cuenta de que yo no era una persona normal del mundo a quien podrían engañar, ¿sí? O a lo que podrían volver a su creencia, ¿sí? Entonces, aquí dice, pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos. Entonces, ahí yo estaba empezando un nuevo camino en el Señor, ¿sí? Entonces nos dice, más bien entrénate para una vida dedicada a Dios, ¿sí? Entonces ahí yo estaba empezando a entrenarme en una vida dedicada al Señor y eso fue lo que permitió que yo no cayera en ese envolvimiento, ¿sí? De esas personas que querían tratar de engañarme, digámoslo de esa manera, ¿sí? Entonces nos dice, el ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios te trae bendiciones, tanto para la vida presente como para la vida del mundo venidero, ¿sí? Una vida dedicada al Señor nos trae bendiciones, hermano. Una vida dedicada a nuestro Señor Jesucristo nos va a traer bendiciones tanto a esta vida, ¿sí? Como para la del mundo venidero. Amén. Todos pueden estar seguros de esto, que es cierto, que por esto mismo trabajamos y luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. Él es el Salvador de todos los seres humanos, pero en particular de aquellos que creen en Él. Este pedacito de este pasaje es muy importante. ¿Por qué? Porque es que muchas personas dicen creer en el Señor, ¿sí? Dicen, no, yo creo en Dios, yo sé que hay un Dios, ¿sí? Pero creer en Dios implica servirle, ¿sí? Creer en Dios implica tener una vida dedicada al Señor, ¿sí? Solamente creer en Dios no es poner en Facebook, no, creo en Dios y no sé cuántos likes, creo en Dios. Eso no es creer en Dios. Creer en Dios no es postear una foto en tu estado de WhatsApp. Creer en Dios no es estar todos los días una publicación de una imagen de Jesús, ¿sí? Eso no es creer en Dios. Creer en Dios implica llevar una vida dedicada al Señor, ser un buen siervo del Señor, ¿sí? Entonces, el Señor vino, ¿sí? Y murió en una cruz para el perdón de todo el mundo, ¿sí? Para el perdón de todos los seres humanos, pero en particular de aquellos que creen en Él, ¿sí? De nada nos sirve decir yo creo en Dios de la boca para afuera. Tenemos que demostrar con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar, de que creemos en un Dios vivo, hermano, de que nosotros tenemos nuestra vida entregada y dedicada a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Eso implica creer en Dios. Creer en Dios no solo implica, le repito, de la boca para afuera. Eso no es creer en Dios, hermano. Decirle, no, sí, yo creo en Dios, ¿sí? Pero no hace la voluntad que Dios tiene para ti. No hace las cosas conforme a la voluntad que el Señor está preparando para ti, para tu camino, ¿sí? No hace las cosas como Él quiere. ¿Cómo puedes creer en Dios si no haces la voluntad de Él? ¿Ah? Entonces nos sigue la palabra enseñando acá, dice, enseña a todos los que te digo y diles que los pongan en práctica. No dejes que nadie te considere menos por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza, ¿sí? No crean que, le pongo este ejemplo, ¿sí? Que una persona mayor pueda a usted considerarlo menos, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Hay veces que nosotros le vamos a hablar del evangelio a una persona ya de más edad que nosotros, quizás tenga más conocimiento, quizás conoce el Señor, ¿sí? Pero, o sea, no ha decidido tomar la decisión de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a hablarle a esa persona con más sabiduría, quizás con más entendimiento,
y él viene a rechazarlo. No, ¿qué va a saber usted que un niño apenas, que no sé qué? Y empieza a menospreciarlo y a considerarlo menos que él porque él tiene más edad y conoce más. Hermanos, que eso no nos desanime para hablar del evangelio. Cumplamos, ¿sí? Cumplamos como buen siervo y digámosle, hay un Cristo, ¿sí? Hay un Cristo que vino y murió por tus pecados y por los míos, ¿sí? Arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, de vivir, ¿sí? Nosotros que así o sea, nos consideren menos, no dejemos de hacer la obra del Señor, amén. Entonces, ¿cómo nosotros demostramos, sí, que estamos viviendo una vida de rectitud delante del Señor, ¿sí? Decimos que dice acá, sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, ¿sí? Eso para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque es que la palabra del Señor nos enseña y nos dice que de lo que habla la boca es lo que hay en el corazón, ¿sí? Entonces eso es algo muy tremendo. ¿Por qué? Porque quizás tú, cuando empiezas a llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, tienes que estar dispuesto a que Dios moldee tu carácter, moldee tu manera de vivir, moldee tu vida, ¿sí? Entonces no puedes permitir, ¿sí?, que tu naturaleza carnal predomine allí, ¿sí?, predomine sobre el Espíritu Santo del Señor. Tienes que dejar que el Espíritu Santo del Señor te vaya moldeando y te vaya cambiando. Entonces a veces nuestra manera de hablar, que ya es imagínense que conozca el Evangelio del Señor a los 30, 50 años y ya lleva toda una vida hablando de una manera, con groserías, con maldiciones, con cosas perversas por su boca. Entonces, pero ¿qué pasa? Si tú le entregas tu vida al Señor, Él te va a cambiar radicalmente. Y lo digo porque conozco testimonios, hermanos, de que Dios ha cambiado así una persona de un día estar diciendo muchas cosas por su boca inmunda y al otro día estar predicando la palabra del Señor, ¿sí? Porque se dan cuenta que viene un Cristo, viene un Dios para salvación de todos nosotros. Amén. Entonces tenemos que demostrar y ser ejemplo para los creyentes en nuestro hablar, ¿sí? Que no hablemos cosas vanas. Sí, la palabra del Señor nos enseña que tendremos que dar explicación de cada una de las palabras que digamos, de las palabras malas que digamos, vamos a tener que dar explicación, hermano, ¿sí? Entonces tratemos de que nosotros, nuestro hablar, solo sean cosas buenas, sea Biblia, nutrámonos de la palabra del Señor, que lo que hablemos sea palabra del Señor, amén, para edificación de otras vidas. En nuestra conducta, en amor, en fe y en pureza, tenemos que dar ejemplo, hermano, sí, para los creyentes. Dice acá la palabra del Señor, mientras yo llego, ocúpate de leerles a los creyentes las Escrituras, animándoles y enseñándoles. No se te olvide el don que recibiste por medio de la profecía, cuando los ancianos líderes impusieron las manos. ¿Qué tenemos que hacer mientras que nuestro Señor Jesucristo llega? Como buen siervo del Señor, lo que tenemos que hacer es leer palabra, leer Biblia, enseñarle a aquellas personas que aún no saben que hay un Cristo, que aún no saben que hay un Dios que puede perdonar todos sus pecados, ¿sí? O sea, el deber de nosotros mientras nuestro Jesucristo viene es predicar el Evangelio a todas las naciones, hermano. Yo le doy gracias al Señor porque me da este privilegio, ¿sí?, de poder enseñar su palabra, ¿sí?, a través de este medio. Es una bendición muy grande porque la verdad, o en mi caso, cuando iba empezando en los caminos del Señor, no sé, me faltaba como algo para decir, ven, hay un Cristo, hay un Jesús, ¿sí?, que vino y dio tu vida por ti, ¿sí? Entonces, pero en las oraciones yo le pido a mi Señor que me dé de nuevo para predicar su palabra, ¿sí?, que me dé valentía para decirle a alguien así me venga a rechazar, ven, arrepiéntate, ¿sí?, arrepiéntete y cambia tu vida, cambia tu manera de pensar que no está bien, ¿sí? Entonces el Señor es el que pone, ¿sí?, ese Espíritu Santo en nosotros para nosotros hablar con denuedo, con valentía, ¿sí? Entonces nos dice acá la palabra, el verso 15, presta atención a estas cosas y dedica tu vida a hacerlas para que todos vean el avance de tu trabajo. Ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado porque con lo que enseñamos, hermanos, tenemos que practicarlo, ¿sí? Las palabras que enseñemos a través del Espíritu Santo del Señor tenemos que ponerlas en práctica. De nada nos sirve a nosotros predicar algo que no vas a vivir, que no vas a poner en práctica para agradarle al Señor, ¿sí? De nada vas a servir enseñarle a otro algo que tú no has aprendido, ¿sí? Entonces dice, ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas, ¿sí?
si eres constante, asegurarás tanto tu salvación como la de los que escuchen tus enseñanzas. Esto es algo muy bonito, ¿sí? Que por medio de una enseñanza que tú des a través de cualquier medio, a través de cualquier circunstancia, que venga y le diga a una persona, ven, hay un Dios, ¿sí? Que puede aliviar toda esa carga que tiene, ¿sí? La palabra del Señor dice que ven a mí, yo te haré descansar, dice el Señor, ¿sí? Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que nosotros cuando vamos a Cristo, quizás no todo va a ser perfecto, no todo va a ser color de rosa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dios nos da las armaduras para decir, tengo a Dios, tengo a Cristo o sea, nada puede contra mí porque Cristo es mi cabeza, porque Cristo es el único y suficiente Salvador de mi vida y no hay más nada importante, ¿sí? Entonces, que otras personas, ¿sí? Sean salvos por el mensaje que tú les enseñes, es algo muy gratificante, ¿sí? Por ejemplo, para mí, que una persona puede escuchar este mensaje y diga, vea pues, o sea, qué bonito sería ser un siervo del Señor, qué bonito sería ser ese esclavo de Dios para que él te vea con agrado, ¿sí? Te vea como un perfume delante de su presencia, ¿sí? Es algo muy hermoso. La palabra del Señor nos enseña, si somos constantes, aseguraremos tanto nuestra salvación como el que escuche nuestras enseñanzas. Amén. Entonces eso es algo de verdad que muy gratificante, que alguien pueda ser salvo por la enseñanza que Dios pone en tu boca para transmitir. Amén. Entonces, ¿qué significa ser un siervo del Señor? ¿Sí? Un siervo del Señor significa llevar una vida dedicada al Señor, someterse a Dios y a sus estatutos, a su palabra, ¿sí? Someterse a lo que Él tiene planteado para nosotros. Amén. Nosotros miramos acá en 2 de Timoteo 2:22. 2 de Timoteo 2:22 nos dice: evita las pasiones desordenadas que les complacen a los jóvenes. Esfuérzate por seguir una vida de rectitud, por tener fe, amor y paz, junto con la gente que tiene corazón puro y que ha confiado en el Señor. No tengas nada que ver con discusiones tontas e inútiles, porque como bien sabes, solo conducen a peleas. Un siervo del Señor no debe pelear, sino que debe ser amable con todos, ser un buen maestro y tener mucha paciencia. Debe enseñar amablemente a los que están en su contra. Tal vez Dios le dará la oportunidad de cambiar y conocer la verdad. Ellos están cautivos del diablo para hacer lo que él quiere. Tal vez caigan en cuenta de que es de eso y escapen de la trampa, ¿sí? Entonces, ¿cómo debe ser un siervo del Señor? Acá nos enseña y nos dice que tenemos que evitar las pasiones desordenadas que les complacen a los jóvenes. ¿Cuáles pueden ser esas pasiones desordenadas que complacen hoy en día a los jóvenes? Ahorita es una moda fumar, ahorita es una moda escuchar tantos géneros de música que han salido perversos, ¿sí? Ahorita todo lo han convertido en una moda, todo lo malo lo han convertido en una moda, ¿sí? Entonces tenemos que evitar esas pasiones desordenadas que complacen a los jóvenes y que complacen a la naturaleza carnal, ¿sí? Tenemos que esforzarnos por seguir una vida de rectitud, ¿sí? O sea, esa vida que nosotros queremos para ser agradables delante del Señor, hay que esforzarnos para llevar esa vida de rectitud, ¿sí? Por tener fe, amor y paz, junto con la gente que tiene corazón puro y que ha confiado en el Señor. Esto es muy importante. Tenemos que esforzarnos, como dice aquí, por llevar una vida de rectitud, pero con la gente, mira lo que dice acá, con la gente que ha confiado en el Señor, que tiene corazón puro, ¿sí? La palabra del Señor nos enseña y nos dice que nos alejemos de las personas que puedan poner a prueba nuestra fe, ¿sí? No, con esto no estoy diciendo que no debemos tratar a las personas del mundo, no. Más bien nosotros tenemos el llamado de predicarles el Evangelio a cada una de aquellas personas de que no conocen a Dios, ¿sí? Pero ¿cómo llevas tú una vida de rectitud, ¿sí? Junto con la gente que tiene un corazón puro y que ha confiado en el Señor, ¿sí? O sea, entonces, esto, como le repito, no quiere decir que no debemos
tratar con la gente del mundo, no podemos hablar, no, más bien tenemos que hablarle sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Tenemos que predicarle las buenas noticias, pero no tenemos que dejarnos contaminar, ¿sí? de las pasiones del mundo, no tenemos que dejarnos contaminar del pecado que tiene el mundo, amén. Entonces dice acá, no tengas nada que ver con discusiones tontas e inútiles, porque bien sabes, solo conducen a peleas, ¿sí? Un siervo del Señor no debe pelear, sino que debe ser amable con todos, ser un buen maestro y tener mucha paciencia, ¿sí? Tenemos que evitar, hermano, esas discusiones que solo nos van a llevar a peleas, ¿sí? Por ejemplo, hay veces que los que van en su carro, en su medio de transporte al trabajo, viene alguien, los tropieza y usted lo que piensa es, venga, tenga cuidado, que no sé. O sea, no es malo decir a una persona, fíjese por dónde camina, en ejemplo, ¿no? En el ejemplo que estoy poniendo, pero tampoco debemos ser groseros, ¿sí? Ser groseros con esa persona porque quizás te tropezó involuntariamente, oiga amigo, tenga cuidado y ya, ¿sí? Pero no venga que porque usted me tropieza, que no se fija, que no sé qué más. O sea, eso no está bien en un siervo del Señor, porque ahí está llevando una discusión y esa discusión le va a traer peleas. ¿Y qué nos dice acá? Que un buen siervo del Señor no debe pelear, ¿sí? Sino que debe ser amable con todos, ¿sí? Acá no dice, tienes que ser amable con tus amigos, tienes que ser amable con tus padres, con tus familiares, ¿sí? Tienes que ser amable con todos, dice acá la palabra del Señor. Ser un buen maestro y tener mucha paciencia, ¿sí? Tenemos que ser pacientes a veces para enseñar a otras personas. Y en este contorno le digo porque a veces hay personas que nos colman la paciencia, pero nosotros que nuestra paciencia no se acabe, ¿sí? Tenemos que ser pacientes para enseñarle, ¿sí? Porque es que a un niño cuando se le está enseñando a caminar hay procesos, ¿sí? Empieza gateando, empieza dando pasitos hasta que ya está corriendo, ¿sí o no? Entonces tenemos que ser pacientes para que ellos vayan pasando por cada proceso, ¿sí? Nosotros tenemos que cumplir, ¿sí? Con esa paciencia y predicarles el Evangelio, ¿sí? Que sea Dios transformando su vida. Ya queda, ¿sí? De su decisión si quiere cambiar su vida o si quiere estar en un juego, ¿sí? Hay personas que cogen a Dios como juego y no es el deber ser, ¿sí? Pero nosotros no nos compete decir esa persona es condenada porque ya no quiere nada con Dios. Dios es el único que juzga. Dios es el único que tiene el poder y la autoridad de decir yo lo voy a cambiar o yo voy a hacer con él lo que a mí me dé la gana, dice el Señor. Él es el único que tiene esa autoridad, ¿sí? De decidir qué va a pasar con esa persona. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser buen maestros y tener mucha paciencia, ¿sí? Debemos enseñar amablemente a los que están en su contra. A veces se nos hace difícil esto, enseñar a una persona que hemos tenido dificultades, hemos tenido problemas, ¿sí? O sea, nosotros no podemos discriminar a nadie por las diferencias que tengamos, ¿sí? Tenemos que ser amables, enseñarlos amablemente a los que estén en nuestro contra, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que somos llamados a predicar el Evangelio a todas las naciones, no solo a los que nos caen bien, no solo a las personas que nos caen chévere, no, a todo el mundo le tenemos que predicar el Evangelio, ¿sí? Entonces tenemos que ser amables y enseñar a los que están en nuestra contra. Mira lo que dice acá, tal vez Dios le dará la oportunidad de cambiar y conocer la verdad, ¿sí? No nos compete a nosotros decir, no, véase cómo está hundido en el pecado, eso no va a cambiar nunca, que no hay que... O sea, nosotros tenemos que ser pacientes y amables a la hora de enseñarle, ¿sí? Que sea Dios, que tal vez Dios le dará la oportunidad de cambiar y conocer la verdad. Mire lo que dice acá. Ellos están cautivos del diablo para hacer lo que él quiere. Tal vez caigan en cuenta de esto y escapen de la trampa. Nosotros no sabemos, ¿sí? No sabemos si ellos van a poder escapar de la trampa, no sabemos si ellos se van a dar cuenta que están cautivos al diablo para hacer lo que él quiere, ¿sí? Quizás a través de nuestro mensaje, ¿sí? A través de nosotros siendo pacientes como un buen siervo del Señor, siendo amable, así tengan cosas en nuestra contra, ellos van a poder darse cuenta de que están cautivos al diablo, que están atados y puedan escapar de la trampa. Esa está la palabra del Señor. Amén. Entonces, en Job, buscamos Job, en
En Job nos enseña la palabra del Señor. Job fue un hombre de verdad que pasó por muchas situaciones, ¿sí? Que el que ha leído su historia sabe de lo que les hablo. Job capítulo 1, versículo 8 nos enseña y nos dice: entonces el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Job es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. Mire qué hermoso concepto tenía el Señor de Job, ¿sí? Entonces, ¿cómo debe ser un siervo del Señor? Acá están las pautas, ¿sí? Como fue Job, ¿sí? Un hombre intachable, un hombre que respetaba a Dios, un hombre que rechazaba el mal, ¿sí? Entonces, cuando venga el mal a nuestras vidas, cuando venga la tentación, rechacemos lo malo, hermano, ¿sí? Y tratemos de llevar una vida intachable delante de la presencia del Señor, ¿sí? Que eso va a traer bendición para nuestra vida, va a traer bendición para el mundo venidero, amén. Entonces, seamos como este hombre Job, que fue intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. Aquí están estas pautas clave, ¿sí? Para ser un buen siervo del Señor. Mira cómo dice el Señor acá: ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Sí? No hay nadie en la tierra como él. Que Dios tenga ese concepto de un siervo suyo, algo muy hermoso, que no hay nadie como tú, ¿sí? Hombre intachable, hombre honesto, hombre que me respeta, ¿sí? Hombre que rechaza el mal. Tratemos de llevar una vida en servicio al Señor, que sea de esta manera, para que Dios tenga ese concepto de nosotros, amén. Entonces, nosotros, ¿cómo demostramos que somos siervos del Señor? En 2 Corintios 6, 4 nos habla y nos enseña, dice: al contrario, en todo lo que hacemos demostramos que somos siervos de Dios. Soportamos muchos sufrimientos, dificultades, necesidades y aprietos. Nos golpean y nos meten en la cárcel. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Dice, vea, ¿cómo demostramos que somos un buen siervo del Señor? Fue la pregunta que hice. Vea lo que dice aquí. Soportamos muchos sufrimientos, dificultades, necesidades y aprietos. Es algo que no lo soportamos porque nosotros querramos soportarlo, porque nuestra carne quiere soportar todos esos sufrimientos, todos esos aprietos, ¿sí? No es por eso. ¿Por qué es? En el verso del 6 al 7 nos dice: demostramos que somos siervos de Dios con nuestra vida limpia, ¿sí? Nuestro entendimiento, nuestra paciencia y nuestra bondad. Lo hacemos por el Espíritu Santo, por nuestro amor sincero, por nuestro mensaje verdadero y por el poder de Dios. Vivir con rectitud nos da las armas para defendernos de cualquier ataque, ¿sí? Entonces, todas estas, lo que nos dice acá, todas estas dificultades que pasamos, ¿sí? Cómo demostramos que somos siervos del Señor con Dios, con nuestra vida limpia. Demostramos que somos siervos del Señor con nuestra vida limpia, con nuestra vida llena de rectitud delante de los ojos de Dios, ¿sí? Nosotros no lo hacemos porque nuestra naturaleza, digamos, no, yo quiero hacerlo y lo voy a hacer. Es el Espíritu Santo que te guía, ¿sí? Que te da las fuerzas para poder afrontar cada situación que venga. Entonces, así es como demostramos que somos unos siervos del Señor, que cuando estamos allí en las dificultades, que estamos en las pruebas, que estamos pasando aprietos, ¿sí? Pero llevamos una vida llena de rectitud, el Espíritu Santo nos da las armas, ¿sí? Para afrontar lo que sea, hermano. Lo que venga, el Espíritu Santo del Señor nos da las armas para afrontar lo que sea. Pero entonces, usted, el que nos está viendo, que dice, venga, pero ¿y de qué me sirve? ¿Sí? ¿De qué me sirve ser un siervo del Señor? Si lo que voy a es pasar dificultades, para eso me quedo en el mundo, para eso disfruto de mi vida carnal. No, hermano, miren, muy importante lo que dice acá en Romanos 6:22. Romanos 6:22 nos enseña y nos dice, para usted que se hace esa pregunta, dice, si me voy a ser un siervo de Cristo para sufrir, mejor me quedo afuera. Mira la motivación que te tengo el día de hoy, que te tiene la palabra del Señor el día de hoy. Dice así en Romanos
6:22. Pero ahora liberados del pecado, se han hecho esclavos de Dios. Como resultado, se dedican solo a Dios y eso los llevará a la vida eterna. ¿Qué más motivación que esa? ¿Qué más motivación de tener la vida eterna? Tienen que tener en cuenta las personas que están escuchando hoy, quizás por primera vez, que hay un Dios. Tienen que tener en cuenta que cuando nosotros decidimos, ¿sí?, seguir a nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros decidimos ser siervos del Señor, no todo va a ser bonito, no todo va a ser, ay, tengo a Dios y ya, o sea, tener a Cristo en nuestro corazón es lo más hermoso que hay, ¿sí? Pero está escrito, tenemos que pasar dificultades para alcanzar el reino de Dios, ¿sí? Porque si tú le pides, Dios mío, dame paciencia, ¿cómo obtienes esa paciencia? ¿Sí? Esa paciencia te tiene que poner a prueba para decir si eres paciente o no eres paciente, ¿sí? Si le pides calma al Señor, ¿cómo sabes que estás teniendo calma en momentos difíciles? ¿Sí? Tienes que autoevaluarte y decirte, venga, si estás pasando por esto es como algo que el Señor me está moldeando para ver si yo actúo de tal manera que Él quiere, ¿sí? Entonces, hermano, ¿qué mejor motivación que esa? Que si dice, pero ahora liberados del pecado se han hecho esclavos de Dios, ¿sí? O sea, somos esclavos de Dios cuando nos quitamos ese yugo y nos desatamos de esa esclavitud del pecado, nos convertimos en esclavos del Señor, que es algo muy hermoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, como resultado, se dedican solo a Dios y eso lo llevará a la vida eterna. No hay nada más hermoso, hermano, de que nosotros saber que así vengan las pruebas, vengan las dificultades, vamos a alcanzar la vida eterna porque estamos llevando una vida como un buen siervo, una vida dedicada al Señor, una vida en rectitud al Señor, ¿sí? Respetando los estatutos del Señor, ¿sí? Apartándonos del mal. Eso es algo muy bonito que vamos a tener, saber que vamos a tener recompensa, ¿sí?, por ser un buen siervo del Señor, por dejar que el Espíritu Santo del Señor predomine en nuestra vida para tomar decisiones correctas, para decir, ven, esto está mal, no, eso a Dios no le agrada, voy a hacer esto, ¿sí? Entonces, hermano, eso es una motivación que la debemos de tener todos. Cuando estemos pasando por los momentos difíciles, cuando estemos pasando por los momentos más apretados en nuestras vidas, ¿sí?, por circunstancias, tenemos que tener en cuenta que todo eso es necesario, hermano. Es necesario para que Dios moldee nuestro carácter, para que Dios moldee nuestra manera de vivir, ¿sí?, para que Dios nos vaya cambiando, hermano, porque es que ¿cómo cambiamos si no pasamos por prueba? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que podemos tener calma delante de una situación si no decimos, venga, pasó esto y no me sentí encerrado, no me sentí atrapado porque sé que Dios está de mi lado, porque sé que Dios es mi cabeza y Dios es el que va a suplir mis necesidades, es el que va a sacarme de los aprietos, ¿sí? Tenemos que confiar en Dios totalmente, hermano. En Mateo 24:45 nos habla acá de los siervos reciben lo que merecen, dice acá la palabra, dice así: ¿quién es pues el siervo responsable y digno de confianza? El señor de la casa le encarga a un siervo la responsabilidad de dar de comer a los demás a su debido tiempo. Cuando el siervo es en quien confía el dueño, ¿cuál es el siervo en quien confía el dueño para hacer ese trabajo? Qué afortunado aquel siervo que cuando su señor regresa lo encuentra cumpliendo su deber. Digo la verdad, el patrón lo pondrá a cargo de todas sus cosas. Por otra parte, supongan que ese siervo es malo y se dice a sí mismo, mi señor va a demorar. Comienza a pegarle a los demás siervos y a comer y emborracharse con otros como él. Su señor volverá el día en que menos se lo espere y a la hora en que menos se lo imagine. Él cortará en pedazos como ocurre con los hipócritas, mueren entre el dolor, llantos y crujir de dientes. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje acá? Que no, o sea, podemos decir, no, mi Señor se va a demorar, puedo hacer con mi vida lo que quiera, ¿sí?
puedo hacer, hasta ya algún día me voy a arrepentir, algún día voy a hacer las cosas como el Señor quiere, o algún día voy a aceptar ese llamado que Dios me hizo, ¿sí? No, hermano, mira ya, nosotros, qué afortunado que el siervo, que cuando su Señor regresa lo encuentra cumpliendo su deber, ¿sí? ¿Cuál es el deber, ¿sí? de todo cristiano? Predicar el Evangelio del Señor, ¿sí? Predicar las buenas noticias en todas las naciones, ¿sí? O sea, a veces decimos cuál es nuestro llamado, ¿sí? Y ese tenemos, nosotros como cristianos tenemos todos tenemos el mismo llamado de buscar a las personas perdidas para enseñar el Evangelio, ¿sí? Tenemos, hermanos, que decirle a esas personas: ven, hay un Jesucristo, ¿sí? Que vino a esta tierra hace muchos años para morir por tus pecados, ¿sí? Para morir por esa vida tan desordenada que lleva, ¿sí? Entonces, hermanos, estemos preparados, ¿sí? Para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, nos encuentre haciendo lo que Él nos encargó, nos encuentre haciendo la obra que Él puso para que la hagamos. Amén. Entonces, seamos, hermanos, unos buenos siervos delante del Señor Jesucristo. Seamos unos buenos siervos para Él, ¿sí? Que cuando Él venga, nuestro Señor Jesucristo nos encuentre, amados hermanos, velando, nos encuentre predicando el Evangelio. Amén. Entonces, esto fue, hermanos, la pequeña enseñanza que el Señor puso en mí en esta hora para enseñarles, para hablarles. Créanme que cada vez que predico la palabra del Señor, que Él pone en mí ese deseo y esa responsabilidad de llevar su mensaje, Dios también me habla a mi vida, ¿sí? Dios también habla a mi vida a través de su palabra. Amén. Entonces, hermano, que sea Dios guiando nuestra vida, ¿sí? Que sea, nosotros tratemos de llevar una vida de rectitud, ¿sí? Para tener las armas para cuando vengan los aprietos, las dificultades, que sea el Espíritu Santo del Señor dándonos las armas para afrontar cualquier situación. Amén, hermano. Entonces, que el Señor les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de edificación para sus vidas. Les invito a las personas que escucharon y vieron este video que no olviden suscribirse al canal de YouTube Lifehouse Casa de Vida. Vamos a estar subiendo continuamente prédicas, ¿sí? Para que sea edificación y para que puedan escuchar y aprender del Evangelio. Y cualquier pregunta, ¿sí? También la pueden hacer a través de los comentarios, cuando van a haber reuniones, cuando van a hacer en vivos. Ustedes pueden hacer esa pregunta, cualquier pregunta que tengan acerca de la palabra del Señor se les va a hacer respondida, ¿sí? Por este medio. Que Dios le bendiga y no olviden que nuestro Señor Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Amén.